Arturo Cano, entre otros temas derivados pues, de lo que estamos viviendo, del tramo, estamos por llegar a la primera mitad de esta etapa de las campañas presidenciales, de las formales, luego de todo el tiempo anterior, pero Xóchitl Gálvez se reunió con 3 horas con los consejeros del INE y, entre otras cosas, pidió que se suspendieran las conferencias mañaneras de prensa porque en ellas hay una continua intervención del presidente de la República a favor de su partido y su candidata. ¿Cómo ves esta pretensión de suspender las mañaneras, a lo cual ya el propio presidente dio respuesta? Pero ¿cómo ves este tema, Arturo? Pues ha sido una petición, una demanda, una súplica, una exigencia ya muy vieja de la oposición. Arrancamos el sexenio con analistas que las minimizaban, que incluso decían, pronto se va a cansar la gente de escuchar lo mismo todos los días, o que proponían dejar de escucharlas y remitirse a los hechos. Pienso que ahí el error fundamental que tenían en aquel momento era pensar que López Obrador se estaba dirigiendo a ellos, como solían hacer los presidentes mexicanos, hablando siempre a las fuerzas vivas, a los sectores influyentes o incluso a la intelectualidad, y no como sucede en la mayor parte de este ejercicio del presidente, que estaba dirigiendo a sus seguidores, a la porción muy importante de la población mexicana que lo apoya. Entonces, me parece que es una reiteración esperada, ha sido constante la queja del lado opositor sobre expresiones del presidente en sus conferencias matutinas, pero Xóchitl vive la paradoja, la contradicción de que al mismo tiempo que dice ya que se acaben las mañaneras porque el presidente está interviniendo en el proceso electoral, gran parte de las declaraciones, de los posicionamientos de la candidata del Frente Corazón son sobre los dichos del presidente en las mañaneras. Hay una referencia constante. Yo no sé que si se apagara el botón de las mañaneras, no sé de qué iba a hablar Xóchitl. Claro. Bien, Arturo. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este tema, de las mañaneras, la pretensión de Xóchitl Gálvez de que sean suspendidas, al menos en el tiempo electoral, y en todo ello el riesgo de ir construyendo desde la oposición el planteamiento de que las elecciones deberían ser anuladas por el intervencionismo del máximo poder político del país, la presidencia de la República, en el proceso electoral? Federico. Retomo la última parte de tu pregunta. Yo creo que más o menos pensado se va a incluir este asunto en esa argumentación que va a buscar deslegitimar el resultado electoral. No olvidemos, yo siempre lo recuerdo porque me parece que fue un evento sintomático poco comentado, el comentario de Luis Carlos Ugalde, refiriéndose a que este ya era un proceso que estaba anulado de entrada, que el resultado no podía reconocerse. No lo dijo un basquetbolista amateur, lo dijo un expresidente del aquel momento IFE. Es decir, nos reveló, por suerte en la oposición hay muchos personajes que se van de boca, Schettino sería otro, nos reveló los planes que la campaña de Xóchitl tan desordenada a veces busca disimular. Evidentemente lo van a usar, ¿no? El presidente no canceló las mañaneras, el INE no intervino por el bien de la ciudadanía, violando la reglamentación electoral, es un elemento más para sumar a la lista que van a tener para intentar desvirtuar, en el caso de que decidan ir por esa estrategia política, el resultado electoral, desde luego. Por otro lado, pues está en su derecho también, me parece, Xóchitl, de pedir lo que quiera. No es que el presidente sea súper estricto también con las reglas electorales. El presidente con enorme habilidad, brincándose ciertas reglas medio cuadradonas del INE, a veces disfraza de propaganda proselitista comentarios que se ocuparían aparentemente de la realidad política nacional, como el tema de los planes sociales, que es el que alteró a Xóchitl. Xóchitl básicamente lo que dice es que el presidente, al haber manifestado que ella buscará cancelar los planes sociales,
está interviniendo en la elección. El presidente siempre juega en esa frontera porque también podrá defenderse diciendo, no, yo estoy haciendo un comentario únicamente sobre la realidad política y lo que es el pensamiento de la derecha, en fin, y en esa sutil diferencia estará la interpretación legal que tenga que hacer el poder electoral. Oye, por cierto, que hay un episodio muy raro, que no sé si se ha aclarado en estas horas, que es los balazos, el ataque a un Sí, vehículo Filadelfia. con 2 muertos del Tribunal Electoral, ¿verdad? Sí, el chofer del director de comunicación social, Eduardo del Río, lo que se ha dado a conocer hasta ahora es que eran 2 personas o 3 que habían estado conviviendo, digamos, y que luego llegaron personas y mataron al chofer del coordinador de comunicación social del Tribunal Electoral, Federico. Sí, en un hecho que aparentemente no estaría ligado al proceso electoral, pero que enrarece mucho este ambiente que estamos comentando, ¿no? Sí, de hecho, el presidente ya indicó que van a poner protección especial a los magistrados del Tribunal Electoral y a los principales funcionarios ante este hecho, que a mí sí me parece que al menos la información que está hasta el momento, pues pareciera que no tiene una implicación política específica, sino un chofer que luego de cumplir su turno, pues estaba conviviendo y hubo ahí algún problema. Es reprobable, absolutamente lamentable, pero creo que no tiene relación política. En fin, Federico. Sí. Hasta ahí mi comentario sobre el episodio de las mañaneras, que creo que no da para mucho más. Gracias, Federico. Teresa, ¿cómo ves este tema del ataque constante? Porque las mañaneras son uno de esos puntos que provocan escozor en los opositores nacionales e internacionales. Pero pues aquí lo hemos hablado en más de una ocasión, cómo la mañanera ha sido el recurso que ha habilitado en este sexenio el presidente López Obrador, que ya lo había ejercitado cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, de recurrir directamente a los medios y caray, pues a veces hasta de ofrecer carnita mediática, que los medios dicen, pues es que la verdad es que lo que dice el presidente tenemos que reproducirlo, y entonces hay esa fuerza informativa, que no es la fuerza informativa azteca, sino la fuerza informativa tabasqueña. ¿Qué opinas de esta pretensión de suspender las mañaneras en el periodo electoral, Teresa? Pues creo que las mañaneras, después de ese periodo, como de decir, se van a acabar, la gente se va a cansar, ha sido como una de las piedras en el zapato de la oposición durante el sexenio. Creo que 2 cosas. Una, porque es una manera en el que, como acá muy bien se decía, el presidente les marca agenda. En este país el debate público está dictado todas las mañanas desde Palacio Nacional, lo cual no sé si nos debería como hacer festejar. Pero es cierto, ¿no? Los temas de debate diario se fijan fundamentalmente, exceptuando algunas coyunturas muy específicas, en la mañanera. Pero lo que también es cierto es que la mañanera ha sido un portal, sí, como dice el presidente, me parece que no perdemos nada en reconocerlo, de politización. Es decir, son un portal de contrapeso desde el poder político al poder mediático y al poder económico. Y me parece que eso se ha convertido en un muy importante instrumento de muchos sectores de la población mexicana para defender su adhesión y su confianza en el proyecto de la 4T. Y en ese sentido, pues incomoda, y mucho más en un contexto electoral en el que el consenso generado en torno a la figura del presidente, pues se traduce en términos generales, con algunas excepciones, pero en términos generales, en un apoyo electoral al proyecto de la continuidad, ¿no? Siempre en esta liga y en esta frontera que muy bien señala Federico, entre el presidente insinuando, diciendo, pero no diciendo, pero no me parece que en una configuración de flagrante violación a la neutralidad del proceso electoral. Y sin embargo, sí hay que estar atentos, porque hay muchas cosas, hay muchas piezas en el escenario que desde hace tiempo se han venido configurando como una especie de acomodo de fichas para la hipótesis de una crisis postelectoral por la vía judicial, ¿no? Por la vía de que las instancias electorales, los árbitros electorales, ya sea el que organiza la elección o el que la califica, pongan un dique para la continuidad por procesos democráticos electorales del proyecto de la 4T. Creo que deberíamos estar preocupados. ¿Por qué? Porque creo que están midiendo la posibilidad de activar una hipótesis como eso, que quieren evitar la continuidad, la quieren evitar aun cuando algunos sectores del poder mediático ya se están intentando acomodar y quedar bien con Claudia Sheinbaum, pero que grandes sectores del poder mediático y económico lo quieren evitar. Claro
claro que lo quieren evitar. Lo van a hacer por la vía de buscar más votos, creo que esa ya la perdieron y saben que ya la perdieron, y por eso ahorita el interlocutor es el árbitro, ¿no? Xóchitl ya no le está hablando a la gente, le está hablando al árbitro para ver si vía el árbitro consigue más votos, ¿no? Por la vía de esto es una elección de Estado, pero sobre todo está preparando, me parece, un terreno de posibilidad de crisis postelectoral por la vía, sí, de la elección de Estado, presunta elección de Estado, pero también por la vía de la profunda infiltración del crimen organizado en el proceso electoral con el asesinato de candidatos. Por eso preocupa el aparentemente no relacionado incidente con las personas del tribunal, pero en una configuración que creo que sí no es inocua y que sí debería estar en nuestras preocupaciones muy en la agenda.